noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en la noche de viernes, noche de picada con periodistas, en un día en el cual la marcha federal convocada por las dos CTA, a la cual se sumaron distintos gremios, algunos integrantes de la CGT como bancarios, de alguna manera superó las expectativas de los organizadores. Hubo mucha gente en Plaza de Mayo. Los organizadores hablaban de 150.000 personas, ahora vamos a comentar cuánta gente hubo, pero evidentemente fue una manifestación de fuerza muy distinta a la que había sido hace una semana la marcha de la resistencia del kirchnerismo en Plaza de Mayo, donde había muy poca gente y, si se quiere, muy poca dirigencia política o representativa de algo. En este caso, vamos a hablar un ratito de qué significa la marcha federal de la CTA como mensaje a Macri y como mensaje a la CGT. A la CGT unificada, que esta mañana se reúne por primera vez cara a cara con integrantes del gobierno de Macri, con el ministro Triaca, porque Macri está en China. Si de alguna manera la marcha federal de la CTA, que todos coinciden en el gremialismo, ha mostrado una capacidad de movilización en la calle importante. Obviamente la CGT pueden movilizar más en la calle, pero la CGT no estaban en la calle, estaban en el despacho del ministro Triaca, en Casa de Gobierno estaban. Entonces la pregunta es si ese mensaje de la marcha federal en reclamo por el ajuste, los despidos y hasta el tarifazo que no está vigente, le mete presión a la CGT, que hoy salieron también con un discurso duro después de la reunión con los funcionarios de Macri, pero hasta ahora han mostrado mucha paciencia y mucho diálogo con el gobierno nacional. Mirá cuando Pablo Micheli, uno de los integrantes de la CTA no kirchnerista, en términos muy duros, increpaba al presidente Mauricio Macri. Ajuste violento gradual es el debate entre el equipo económico. Ajuste violento gradual. Ajuste las pelotas, compañeras y compañeros. Ni violento ni gradual. Ajuste con el pueblo en la calle, parándolo. Eso es lo que van a tener. Nosotros entendemos que en una Argentina donde hay libertad para poder expresarse, donde cada uno puede decir lo que cree, esta marcha tiene una manifestación clara, alguna con más tinte político o ideológico que otra. Sí, sí, ministro. Sí, presidente. Los trabajadores tenemos ideología. No somos un número que viene y va como usted piensa. No queremos ajuste. Y esa es nuestra ideología. La ideología de la lucha. La ideología de un pueblo que toda la vida luchó y no se merece ni un ministro como usted, ni un presidente como este. Bueno, ahí estaba Pablo Micheli, ¿no? El titular de la CTA no kirchnerista, que ha sido muy duro en su momento, en los últimos años, con el gobierno de Cristina Kirchner. Después vamos a escuchar a Hugo Yasky, que es el titular de la CTA kirchnerista, que ha sido muy dócil con Cristina, ahora muy duro con Macri. Pero Pablo Micheli ha sido muy duro con Cristina en los últimos años y también lo está haciendo en estos meses con Mauricio Macri. Ya están en nuestros estudios Jorge Liotti, que es el editor en jefe de política de La Nación. Gracias por venir, Jorge. Está el licenciado Diego Sheikman, habitual partener aquí en las picadas con periodistas. Gracias, licenciado, por venir. Un psicólogo siempre necesitamos en estos casos y sobre todo después de estos días agitados. Carlitos Burgueño, periodista de Radio 10 de ámbito financiero. Está con nosotros también Gustavo Bazán, periodista económico de Clarín. Está Pablo Mendelevich, también periodista, columnista en La Nación, del Exprimidor en Radio Latina. Y con nosotros Matías Longoni, el experto en temas de campo también del diario Clarín. Bueno, a ver, ¿qué vieron hoy en la marcha? ¿Coinciden en que ha sido una demostración comparada con lo que había sido la marcha de resistencia del kirchnerismo el sábado pasado, masiva, es decir, de mucha gente movilizándose en la calle? No sé si tan masiva como la de abril de las CGT, que había sido también muy impactante, pero una marcha que demuestra que hay un sector grande de la sociedad que, más allá de la cuestión ideológica y demás, está en contra de la política económica del gobierno.
Sin duda, yo creo que, como mencionabas en la presentación, excedió las expectativas. De hecho, la CGT terminó enviando algunos emisarios, pero no fueron bien recibidos. Hubo algunos mensajes cuestionando la actitud supuestamente más dócil de parte de la CGT, y yo creo que tiene que ver porque el peso de la marcha de algún modo sorprendió no solo a los organizadores, sino a la CGT y al gobierno también en ese sentido. Y claramente en el mismo día ver las dos fotos de la nueva conducción de la CGT en gobierno conversando y dialogando, y la CTA en la plaza con una manifestación tan amplia, marca un contraste muy fuerte, ¿no? Bueno, a ver cómo sigue esto. Ahora vamos a ver las fotos, ¿no? Porque claro, lo que dice Jorge es cierto, ¿no? La reunión de Triaca, no hubo sonrisas, me parece, porque para la foto tanto Daer como Schmid y Acuña, que son la tríada de la nueva CGT, trataban de mostrar también que iban a los efectos conducentes, a reclamarle al gobierno por salarios, por ganancias y demás, pero estuvieron sentados en la negociación. Y en cambio hoy hubo un segundo paro docente nacional de alto acatamiento en 10 días y bueno, la marcha masiva a Plaza de Mayo. A ver, en la calle están los que se sabía que iban a estar en la calle más tarde o más temprano, protestando contra cualquier política económica que aplique un gobierno de Mauricio Macri. Están más pronto quizá de lo que hubiéramos esperado, sí, es verdad. Ahora, con respecto a la CGT, serían unos ingratos si fueran al paro o a protestar después de que le dieron casi 9.000 millones de pesos para las obras sociales. ¿No? Por lo menos, para habilitar la vía del diálogo hasta fin de año, debería alcanzar. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? La verdad es que hasta ahora el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo para los sectores más populares o con menores recursos, no fue un buen gobierno, económicamente hablando. No están mejor que antes. Uno les puede explicar un montón de cosas. Ahora lo vamos a debatir, claro. La imagen del día no es Triaca, ¿no? De alguna manera la imagen del día es la marcha, ¿no? Pero era importante ver el contraste entre lo que fue los despachos y la marcha en la calle, ¿no? No, mucha gente en la calle, sí. La movilización fue fuerte. Esto también demuestra quién moviliza y quién no. Pero bueno, ahora es el turno de acá, fin de año, del gobierno de demostrar que lo que viene es mejor que lo que hay hoy. En términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Yo lo que me permitiría dudar es si hay una gran mayoría de la sociedad que está en contra de la política económica. No sé, hubo elecciones hace 8 meses, ahí está el kirchnerismo. Yo no veo otro signo que no sea el kirchnerismo. Hugo Yasky, kirchnerista de la primera hora, estaba Feletti, estaba Marco del Pon, estaba el exministro de Trabajo. En fin, era una marcha del kirchnerismo. Me parece que le subís el precio al kirchnerismo, ¿eh? Porque yo creo que o sea, son todos los arrepentidos del kirchnerismo, entonces, no sé, ¿cómo es eso? A ver, no, Pablo Micheli no era del kirchnerismo. Micheli, bueno, está bien. Pero... Palazo de bancario le hizo no sé cuántos paros en los últimos 2 años al kirchnerismo. Estaba Pablo Moyano que está muy duro con Macri, pero que con el kirchnerismo, con Cristina también estaba muy duro. Me parece que es el precio. Me parece ahí, Maxi. Estaba Budú, estaba Delía y demás, pero si eran ellos solos, no había la gente que había hoy. No sé, pero estaban ahí. El barco kirchnerista claramente se hunde, digamos, sin prisa, pero se hunde, y van buscando botes salvavidas. Lo que nosotros vimos hoy son los náufragos del kirchnerismo subiéndose a un bote que emerge como espacio de poder. ¿Qué es lo que estamos viendo, en mi humilde entender y saber, Maxi? Una redistribución del poder en Argentina. Poder ejecutivo, poder legislativo, el gobierno controla la mitad o menos. Poder judicial, hemos visto el freno que le puso la Corte, que le dijo, señores, ¿ustedes quieren salir del populismo? Pues será más despacio. Y hay un cuarto poder, que no somos nosotros los periodistas, son los gremios y la calle. Y este cuarto poder es el que está jugando fuerte y apostando fuerte. Seguramente en términos del policía bueno y el malo, el policía bueno hoy era la CGT sentándose a tender un puente con Triaca, y Yasky y Micheli golpeando la mesa bandorísticamente. Pero esta es la nueva distribución que vemos. En todo caso, es interesante comparar esta marcha contra el bote que se hundía la semana pasada y que no era convocante. Absoluto. Esa sí era una marcha kirchnerista. Te está diciendo que el kirchnerismo se va a reconvertir detrás de temas que sí van a ser convocantes, que la agenda de derechos humanos va a volver
al lugar que lamentablemente tenía en otros momentos de la historia y que en todo caso al macrismo se lo ataca desde temas que le duelen al macrismo, que es la cuestión del ajuste, de la distribución de la riqueza. Hoy me parece que, si bien estaba Delía con Miles y demás, o Vudú, o no sé, o qué sé yo, ¿qué otros kirchneristas estaban? Mariotto. Estaba Tomada, estaban... Bueno, escúchame, Bueno, estaba Quebracho con Esteche y demás. Me parece Todo que pagado eran por el kirchnerismo. minoritarios en la marcha de hoy. Y de alguna manera eran convidados de piedra a la marcha, digamos, ¿no? No es que tenían el lugar protagónico de, por ejemplo, no estuvieron dentro de los oradores. No, Pero Hugo claramente Yasky, ¿es se kirchnerista o subieron- no es kirchnerista? No, yo creo igualmente que coincido. La capacidad de movilización está en las CTAs y en otras agrupaciones de izquierda que hicieron el esfuerzo más grande con una marcha federal que vino confluyendo de distintas provincias. Y yo creo que el mensaje principal de la marcha de hoy tiene que ver con la cuestión de la interna sindical. Me parece que le mete mucha presión a la CGT, los corre por un costado en el cual yo creo que la CGT va a empezar de alguna manera a activar un poco más, porque hasta ahora estaba con un discurso de, bueno, hay una nueva conducción, tenemos que primero sentarnos con el gobierno, demostrar ciertos buenos tratos en ese sentido, y después iremos analizando qué medidas tomamos. Parece que esto puede acelerar un poco el proceso dentro de la CGT. Recordemos que hace un par de meses atrás la CTA y la CGT actuaron juntos para promover la ley antidespidos que sancionó el Congreso, y hoy da la impresión de que están con mensajes distintos. ¿Y por Entonces, qué es tan importante lo de la CGT? Porque hoy quien te paraliza el país o no es la CGT. sí, claro, Digamos, básicamente por los gremios del transporte, sin duda. El efecto que que responden a tendría, Moyano. por eso, para ir a un paro general como el que se está hablando hoy, si lo hace solo la CTA, creo que podrían perder buena parte del capital que hoy ganaron en la marcha. De todos modos, uno podría decir, mirado un poco panorámicamente, que claramente Macri tiene que llevar necesariamente adelante un ajuste. En otros lugares, en otros países de la región ha sido incluso con menos suerte. Acabamos de ver lo que pasó en Brasil, que es mucho peor. Digo, hasta ahora, si uno tiene que evaluar, ¿le sale barato o caro el ajuste a Macri que está haciendo? Digamos, está bastante acompañado en términos generales por la sociedad. Los gremios vienen, los grandes, sobre todo la CGT, acompañando relativamente en modo razonable. Vamos, van 10 meses, seguramente darán algo más de tolerancia, pero Macri no tiene, digamos, el gobierno demasiado derecho a quejarse de que le ponen palos en la rueda. El peronismo está en mutis por el foro, digamos. Me parece que lo que plantea hoy también esto es una advertencia, porque estamos entrando ya entre una etapa donde se empiezan a jugar las elecciones del año que viene, pero antes está la prueba de fuego de fin de año. Sí, Un fin de año donde los salarios están llegando con una pérdida de poder adquisitivo importante, las jubilaciones están, yo mostraba ayer los datos de Dante Sica, están después del aumento de septiembre 7% abajo que septiembre del año pasado, y la asignación por hijo está 11% abajo. Me parece que esto, más la presión que va a meter la CGT en las próximas semanas, definen la necesidad de Macri de soltar algo de dinero en la calle antes de fin de año. La pulseada es si decir, se abren un club para paritarias o no. jubilados, para UH, para aceptar sumas fijas para los gremios. Yo no creo que... A mí me parece que sí. Yo creo que fiscalmente... Estucener se planta, dice un lado, no va a haber absolutamente nada de eso. A ver, ¿sabe de qué Hay una depende? parte del ala política que dice va a ser inevitable. El ala política está realmente crítica, ¿no? Pero yo creo que no viene la mano para ningún plus, o sea, un pago extra jubilados, quizá alguna liberación de ganancias para aguinaldo, pero no mucho más, porque no está bien la parte fiscal. No está bien, no está bien. Ahora, sí el gobierno se está jugando mucho y está armando las cosas, y me consta, para que el año que viene rápidamente sea mejor que este. Para que ya en el primer trimestre del año que viene se note cierta mejora en la actividad económica, mejora en los ingresos. De hecho, hoy uno de los temas que hablaron con la CGT, y casi que ya están de acuerdo, es cómo va a ser lo de ganancias, que para la CGT es fundamental. Sí, para Moyano, 1 millón de por ejemplo. trabajadores Para que nosotros. está en la CGT. Pablo Mendelevich. A mí me parece que lo de hoy, que fue muy importante desde el punto de vista numérico, es confuso, ambiguo y contradictorio. Que tiene de todo adentro, tiene razones genuinas y otras que son antidemocráticas, todo mezclado, junto con una parte de los náufragos del kirchnerismo, la izquierda, que fue muy potente hoy en la plaza, y que a su vez
está haciendo esta protesta importante en un contexto en el que la calle parece estar importando menos respecto del curso de la política. Y te doy un ejemplo para fundamentar esto. A fin de abril tuviste una manifestación más grande que la de hoy. Sí, la de la CGT. Cuando el país parecía que dependía exclusivamente de un solo problema, que eran los despidos. Lo único que importaba en ese momento eran los despidos. La oposición hizo una ley antidespidos. Estuvimos un mes el país discutiendo solamente el tema de despidos y ley antidespidos. Macri agarró esa ley, la vetó y se acabó el tema de despidos. Y prácticamente se guardó y no se siguió discutiendo el asunto. Y eso había arrancado precisamente con una manifestación callejera importantísima. La de hoy me parece que recoge un poco el excremento de la semana pasada, en cuanto al coeficiente democrático, ¿no? Esta cosa de, desde los discursos se sigue diciendo que no hay derecho a tener un presidente como Macri, se dice que se va a caer solo, que se pide la renuncia, había carteles que pedían la renuncia de Macri, o sea, hay un sesgo antidemocrático claro en la marcha. Ahora, la pregunta, Pablo, es, evidentemente hay sectores del kirchnerismo, ya lo hemos dicho muchas veces, que apuestan a que Macri no siga. Sí. Eso es así. Delía, Esteche, el propio Vudú, digamos, es bueno, pero vamos, o la continuidad de un gobierno democrático hasta el 2019 o la cárcel para Vudú. No hay mucha opción, digamos, el que está organizando para discutir desde el punto de vista político. Concentración como la de hoy. Ahora, con eso invalidás, por ejemplo, el paro docente de hoy. Digamos, un paro docente importante. En 10 días, segundo paro a nivel nacional. Pero el gobierno está tomando un camino muy peligroso respecto de estas protestas antidemocráticas, que es mirar para el costado. Otros gobiernos, por mucho menos de lo que pasó el viernes pasado en la Plaza de Mayo, los metieron presos a los que decían las cosas que dijeron, porque era claramente golpista, fue una manifestación golpista. La de hoy también tuvo ingredientes golpistas. ¿Qué hace el gobierno de Macri? Está probando una nueva tecnología, que es, nos hacemos los dolobus. Miramos para el costado, es como si esto no sucediera, y aunque piden la cabeza de Macri, cantan Macri basura, vos sos la dictadura y todo eso, nosotros no nos enganchamos con eso y seguimos lo nuestro. Eso es nuevo en la historia argentina. Pero Pablo, me parece que es absolutamente funcional. Digamos, al gobierno le garpa mucho más a una Bonafini insultando y exhibiendo consignas antidemocráticas que tenerla encarcelada. No Bonafini porque no tiene la edad para estar ahí, pero la transforma en una mártir. Cualquier personaje de estos que es más periférico, más residual, puesto... Yo no estoy criticando, yo no estoy diciendo si está bien o está mal lo que hace el gobierno. Te estoy diciendo que esto nunca pasó, nunca se hizo, nunca un presidente al que se le está diciendo en la cara que es una basura, que es la dictadura, que es Videla, y lo están diciendo dirigentes opositores, se hizo el distraído. Nunca había pasado esto. Es una nueva... Le puede convenir, vos podrás explicar por qué le conviene, pero lo nuevo, y me parece un poco riesgoso también desde el punto de vista político, es que con ese discurso antidemocrático no hace nada. Pablo, recordemos, son todos dirigentes, todo lo que vos mencionás, que pueden decir esas frases, no tienen ninguna representatividad. No hay ningún gobernador, no hay ningún intendente, no hay ningún... Sí hay. ¿Cómo no? Ferraresi. ¿En un acto público? Por supuesto. Bueno, hay uno entonces. El intendente de Avellaneda, uno. Exactamente. Y hoy el discurso de Micheli que acabamos de ver tiene un sesgo antidemocrático. Claro que tiene un sesgo antidemocrático. No nos merecemos este presidente. Acaba de ser votado por el 51%. Pero está todo su derecho de decirlo. ¿Cómo no nos merecemos este presidente? Si piensa que no se merece este presidente, está en todo su derecho. Hay que bajarle la espuma al machismo. Me parece que con esa idea, a ver, el gobierno está encantado con todo lo que signifique kirchnerismo en la plaza. Ahora vamos a mostrar a Vudú, a Delí y demás. Está encantado. Es más, pide cadena nacional. Es decir, sobre eso va la televisión pública, TN, porque para la gente que está dudando si se sigue bancando el ajuste, aparece Cristina y vuelve a decir, bueno, toleramos unos meses más. Te insisto en una cosa. Ahora, distinto, pero no nos quedemos en eso, Pablo. No lo hizo Frondizi. ¿Sabe qué hizo Frondizi? A Frondizi le pasó igual que a Macri. Pablo, no, bueno, pero esto no tiene nada que... ¿Pero vos crees que la democracia está en peligro? Sí, yo creo. ¿Que hoy en la Argentina la democracia está en peligro? Estadísticamente sí. No, déjame que le fundamente. Todos los presidentes no peronistas de los últimos 50 años
fueron acechados por el peronismo y fueron acechados desde el principio. Frondizi, Ilia, Alfonsín, a todos se les hicieron ataques con el argumento de que iban a hambrear al pueblo, de que eran genocidas, de que eran Videla, que Pero me parece que con esa parece que esa es una discusión, te digo, en serio, es entrar en una discusión y muchos de ellos terminaron que es meterse en derrotados. la lógica del kirchnerismo, una discusión que atrasa, digamos, Además, una discusión del pasado. Me parece que con esa discusión, yo creo que eso le puede caber a una parte ínfima de los que manifestaron hoy. Los otros son los gremios estatales. La mayor parte de la concurrencia sí son gremios estatales que ya manifestaban y usaban palabras En el kirchnerismo. durante el kirchnerismo. Son los que más perdieron en los últimos 4 años. Y son las peores en paritarias poder en los adquisitivo, los últimos gremios estatales. tiempos. Y son los que soportan Muy el peso. muy por debajo. seguro? Pero todas las series dan los gremios estatales por debajo del cierre de las paritarias privadas en los últimos 4 años. De todos modos, déjame perdón, contestarte, mirá, déjame esa contestarte imagen- esa pregunta central, esta imagen, que es la que si está estamos en viendo peligro, atrás, si ¿no? está o no en peligro el gobierno. Creo que depende de cómo le vaya al gobierno, depende de cómo ahí, le vaya Pablo, yo en el avalo a manejo de la Pablo en economía. este sentido. Creo que la verdad es que hay umbrales de tolerancia diferentes para un gobierno peronista que para un gobierno no peronista. Más allá de que efectivamente le toca llevar adelante un ajuste a Macri, es cierto que podríamos tener a los 10, 11 meses de gobierno un primer paro general cuando vos, si mirás un poco los números del resto de los gobiernos peronistas, Cristina, Néstor, está bien que eran ciclos expansivos, tenías el primer paro a los 30 y pico de meses, a Cristina el 50 y pico de meses. Vamos, es cierto en ese sentido. De todos modos, yo recuerdo que en 2008 nace un poco la vacuna contra el golpismo que aparece en el laboratorio de Carta Abierta, cuando ellos ponen la fórmula clima destituyente. Me parece que esa idea del clima destituyente se esparció, digamos, está instalado socialmente y hay mucha cosa de sensibilidad que también usufructa a su favor el gobierno de Macri. Nadie quiere que se caiga un gobierno porque es terrible y ya se vivió una experiencia. Todos los gobiernos saben, pasó con Dilma Rousseff ahora, que si vos no tenés, si en la Argentina no sos el peronismo, y necesitas que la economía funcione. Sí, pero es decir, que no podés gobernar, le pasó a Dilma, no podés gobernar con 10% de adhesión y con una economía destruida. Es decir, la destitución de Dilma fue una destitución política. Digamos, no la destituyeron por el tema de la corrupción, no era la causa, era un argumento legal respecto a que había cambiado partidas del presupuesto. Que truchó el déficit. Reasignación, algo que hacen todos los gobiernos, lo ha hecho el gobierno anterior, se hace en todos los municipios, en las gobernaciones en Argentina. Pero la cuestión política de fondo era que la economía brasileña estaba muy mal y que vos llegaste a que tu adhesión fuera del 10%. Me imagino que Macri sabe que tiene que jugar entre lo que es la opinión pública y la marcha de la economía. Es que, Maxi, ¿sabes dónde termina todas estas marchas, todos estos discursos y este debate? Que está bien darlo, está bien marcarlo. Si la economía empieza a crecer, claro, nos olvidamos de todo esto. exactamente. Mirá esta imagen, perdón que te Es terrible, la de Vudú. ¿Sabes cuántos votos es para Macri? No, pero por eso, para el gobierno, mira, escúchalo a Vudú y a Delía. De alguna manera, esas imágenes son las que el gobierno festeja. De hecho, salió Micheli hace un rato a decir Vudú se podría haber quedado en su casa. Pero no se quedó. Porque claramente enchastra lo que puede ser una marcha opositora desde otro lugar o una marcha sindical. Míralo a Vudú y a Delía. Contra la devaluación, contra esta inflación descontrolada, contra la ausencia del Estado en lugares estratégicos, en especial con lo que tiene que ver con las políticas de la niñez y la vejez, la ancianidad, digo, un desastre, ¿no? Por eso nosotros estamos hoy en la calle, hoy en la primera marcha, no es la última. Acompañando al pueblo y siendo acompañado por el pueblo en una movilización que tiene que ver con expresar descontento con el plan económico, con el ajuste, con un modelo que hace perder puestos de trabajo en la Argentina. Bueno, es muy impresionante. Mientras tanto en Olivos brindan, ¿no? Es la inercia del reclamo. Es decir, ese es un spot que no lo hubiese pensado Durán Barba. Pero disculpa. Ese es un spot desde el punto de vista que no lo hubiese pensado Durán Barba. Yo creo que hay que la también delantera, dimensionar- Esteche, sí. Mariotto, Delía y Vudú. Sí.
es la delantera soñada Y una yoguineta para cualquiera que quiera venezolana. enfrentar electoralmente. Yoguineta venezolana. Juntos no acumulan 10 votos. El chavismo estaba también ahí. La familia no lo vota. La CTA estaba hoy muy descontenta con esto porque que hayan naturalmente, aparecido. obviamente, les había pasado en aquella marcha de abril que también aparecieron algunos personajes del kirchnerismo y ellos, digamos, no los dejaron subir al escenario. Obviamente que les resta muchísimo en este sentido. Yo lo que creo es que hay un nivel de tolerancia social que todavía se mantiene y que depende exclusivamente, como decían antes mis colegas, de la situación económica. Hay un sector importante que está observando cuál es la evolución, que observa esto como espectador y que naturalmente tiene una mayor o menor tendencia a subirse en términos de disgusto o manifestar en contra. Está esperando, al gobierno lo están esperando. Esto es una expresión. Yo creo que el gobierno a esto lo que hace es le quita tiempo, le quita un poco de oxígeno, tiene que apurar, de algún modo en la calle se va instalando un clima que el gobierno tiene que escuchar y estar atento. Fin de año, el año que viene, si no, yo creo que un grueso va a empezar a identificarse no con los del IA o con los vudús, sino con los motivos de fondo de la marcha de la CTA. ¿Y cómo? Yo creo que la economía ya está arrancando. ¿Ah, sí? Perdone. Hoy salió el relevamiento de expectativas del Banco Central. Inflación, esperan opiniones privadas, 52, 54 opiniones privadas. Inflación para el año que viene 19%, 2 puntos arriba de la banda que proyectó Prat Gay. Crecimiento 4, 4,5%. Miguel Bain lo ha dicho acá 2 o 3 veces que espera 5%. Inflación en baja. Me parece que. Y tasa de interés internacional o riesgo país también en baja, que eso es definitivo para generar las inversiones. Hoy me pasaron un dato privado. La Asociación de Cemento Portland. Subió. Que subió. Obra pública. Sí, debe ser todo obra pública, ¿no? Pero subió 6% en el año y 22% contra el mes pasado. Pero lo más significativo, las ventas de cemento de agosto de este año fueron mayores a las de agosto del 2011, cuando Cristina sacó el 50%. Mira, cuando venía para acá, estaba hablando con un funcionario del área económica que si una vez le hicieran un reportaje sobre las cosas que dicen off, verdaderamente habría mucho ruido y todos saben a quién me refiero. Pero decía algo muy sensato, digamos, que en la economía hoy no se discute si vos sos ortodoxo, heterodoxo, de izquierda o de derecha. Se discute si vos sos consistente. Y lo que saben los economistas es que si vos querés tener inflación de 17%, no vas a tener 3% o 4% de crecimiento. Si querés tener ese crecimiento, vas a tener más inflación. Y si querés tener esa inflación, vas a tener menos crecimiento. Y de hecho es un poco la discusión que hay interna dentro del gobierno. La discusión que hay dentro del gobierno es si van a privilegiar el 15-17% de inflación o si se va a privilegiar el año que viene el crecimiento. ¿Qué dice la política? No, que se va a privilegiar el crecimiento. ¿Viste? Que lo otro son los PowerPoint de Sturzenegger. Mira, no sé si habrá sido el mismo funcionario que hablaste vos, pero uno me dijo... Dice, es totalmente inconsistente, no solamente de crecimiento, perdón, con 4.1 o 4.3 o 4.5 de déficit fiscal el año que viene. ¿Y cuánto fue la inflación en 2011? Cubierto todo con... ¿Cuánto fue la inflación real en 2011? ¿20 y pico? 25, 26. ¿Cuánto creció el PBI? 27, sí. Sacarle la mentira, ¿cuánto creció el PBI en 2011? No, 5 o 6%. ¿Se puede crecer? Esa va a ser la inflación, claro. Si vos vas a crecer a esos niveles, la inflación, es decir, los salarios no lo vas a cerrar como quiere el gobierno al 20% o al 21%, sino que lo vas a cerrar, no sé, arriba del 25%, la inflación va a ser un poco más de 25% y por ahí puedas crecer y reactivar el consumo. Lo que no puedes hacer es el escenario que dice el gobierno. Vamos a tener inflación muy bajita, vamos a crecer mucho. No, bajita no, 17 dice. Perdóname. Y van a decir 19. Y además, no olvidemos que es año electoral el año que viene. Hay que cebar la bomba, porque si no, te vas a la B y seguís gobernando la segunda parte de tu gobierno ya con 9 jugadores. Entonces lo que quiero decir es, probablemente el gobierno deje la ortodoxia de lado y tenga que jugarse un poco más al consumo. En el inconsciente colectivo también está instalado que es preferible un poco de inflación o hasta 30% de inflación, pero que haya movimiento. Hasta incluso decir lo que dijo Cristina. Hasta Cristina lo dijo hace... ¿Pero cuál es la ortodoxia? Bueno, hay un ala más ortodoxa. No, en los hechos, más allá de las opiniones de halcones y cerrar el grifo, que no haya... Está creciendo el déficit. Bueno, Broda está enojadísimo. Bueno, pero Broda no es el gobierno. No ¿Cuál es la ortodoxia? el mismo ministro, es cierto que al gobierno le pegan
ya digo, por izquierda y por derecha, los Claro. heterodoxos, los ortodoxos y pasar. demás. Yo creo que el gobierno tiene un problema de consistencia. Tiene un problema de consistencia, digamos, porque por un lado va por un lado, Pero por no otro lado so- tenés un pero déficit fiscal no enorme. solo le pegan de se afuera, enfrenta sino con la realidad, es lo Pero que la hay. es lo que hay. consistencia era bajar el déficit. Claro, pero es que yo no sé si... Entonces, Eso era inconsistencia desde el punto de vista social o político. bueno, entonces... Claro. Pero bueno, yo creo que el tema del gobierno, obviamente es una cuestión económica, pero el gobierno tiene que ganar las elecciones del año que viene. Eso es más importante. Todos los gobiernos que quieren ganar las elecciones. Bueno, pero ¿qué pasa si no las gana? Se complica. Se complica y bastante. Me tema es quién le va a ganar. Me decía un ministro, que por ahí es el mismo que hablaste, o sea que Está ahí atrás. no, ese no fue. Que las elecciones pasadas fueron la primera vuelta. Las del año que viene son el balotaje. Que lo que tiene que hacer el gobierno es ganar las elecciones del año que viene. Y una vez que tenga consolidado el gobierno, eventualmente seguir después A ver. con un plan un poco más ortodoxo, más... Quiero saber si la CGT, que acá es lo que importa, un poco lo que decía Jorge, después de esto toma otra actitud con el gobierno. Miren lo que decía Hugo Yasky. Cuando un pueblo sale a la calle, la democracia está en peligro. Cuando un rico sale con la cacerola, la democracia está de fiesta. ¿De dónde sacaron esa manera de leer la realidad? Que hoy, acá, en esta marcha federal, decimos, empezó la cuenta regresiva de ese paro nacional convocado por todas las centrales sindicales del país para decirle al gobierno, hasta acá llegó el ajuste. Bueno, ahí fuerte Yasky, ¿no? ¿Y qué planteando- garantiza que lleguemos al paro nacional con todas las sindicales, todas las centrales sindicales y los otros dirigentes estaban negociando en casa de gobierno? Bueno, por eso Esa es la gran pregunta, digo. Bueno, me Bueno. parece que ahí se están tratando de reposicionar también entre los referentes sindicales. A Yasky hace mucho que no se le escuchaba este tono, digamos, hay que buscar en el archivo. Y había una foto curiosa, que es que vos veías... No se habló de la herencia, claro. Y No, o sea, esto fue un pacto de la herencia acá, de sí. ellos, de no hablar de la herencia. De hecho, era interesante, porque vos tenías a Yasky, tenías a Pablo Micheli. ¿Se acuerdan de la ferocísima interna entre ellos? denuncias por Y a- fraude. Eso era y una- atrás lo tenías a Tomada, que le negaba la personería gremial a Pablo Micheli por pedido más o menos de Yasky, digamos. Sin embargo, como dicen el gremialismo, hay unión en la acción, digamos. Y ese enemigo común, entre comillas, que es Macri, a quien quieren terminar de colocarle la Yo camiseta lo- de yo lo- neoliberal. Yo lo que me pregunto es, con todo respeto por Hugo Yasky, ¿qué peso tiene Yasky? ¿Cuál es el peso de Hugo Yasky? Más allá de sentarse, de pararse ahí, no existe Hugo Yasky, no existe Micheli como para mover a la CGT Pero importante. Todos volvemos a la misma pregunta. Yo no. Si la Bueno. economía empieza a andar, digo, la CGT negociará bien o mal, pero negociará. Y esta ilusión o digamos, anhelo de un paro antes de fin de año, un paro nacional, queda digamos, limitado a una Hay una fracción del presión sindicato. fuerte que tiene la CGT también por la reapertura de paritaria, porque las bases también presionan por La la lucha reapertura es de esa, paritaria. Maxi. Estos meses todavía son meses donde el poder adquisitivo, el problema de este año ha sido la pérdida de poder adquisitivo. Más allá de la desocupación y demás, que ha habido destrucción de puestos de trabajo menor a la que hubo en el 2014, el problema principal ha sido ¿Era evitable el problema? Eso es lo que yo me pregunto. un desplome, no sé, no vamos a hacer cuestionar Retórica. contrafáctica, digamos. Lo cierto es que ante esa destrucción del poder o caída del poder adquisitivo, las CGTs están muy presionadas por reabrir las paritarias. Y me parece que esto le mete de alguna manera presión. Yo creo que la CGT va a ir endureciendo más gradualmente. No creo que vayan a salir ahora a plantear el paro porque se lo planteó la CTA. Irán endureciendo progresivamente. De hecho, la nueva conducción asumió con ese mensaje que también se tiene que amoldar internamente. Están ante un experimento que otras veces no salió bien, que es la conducción tripartita. Hay que ver cómo se da internamente eso. Y yo creo que la CGT tiene una agenda como un poco más pragmática en ese sentido. Va al gobierno y le dice reapertura de paritarias, escala de ganancias. El discurso de hoy es un poco más Ideológico. macrocefálico en ese sentido, es decir, contra el ajuste, contra el tarifario. La Eso que CGT se arreglaron, ha puesto, de todas maneras. la CGT ha puesto una fecha, dice 23 de septiembre, ¿no? Ha reclamado también el plus para jubilados y demás. Me parece que a la vuelta de China, ¿no? Tal vez el presidente algo tenga que hacer, o no.
Creo que Vos ya decís re- que perdón. sigue en su curso. A mí me parece Es que cierto van a- que Macri, es cierto que Moyano durmió, por ejemplo, cuando se vetó la ley antidespido, cuando Macri la Sí, veta, él no quiso, no quiso ningún tipo de medida de No, fuerza, no, nada. no. Le tranquilizó la calle a Macri. Sí, le tranquilizó la calle, por eso digo, ahora me parece que hay una prueba de fuego para la nueva conducción y yo creo que este es el primer desafío que tienen, que es decir, hay una marcha masiva en la cual nosotros orgánicamente no estuvimos y tenemos una demanda de las bases de una acción un poco más fuerte. Hay que ver si se sigue imponiendo este esquema mesurado que impuso Moyano en ese último tramo de su conducción o si la nueva conducción dice tenemos que arrancar y mostrar mayor fortaleza. Mira, por lo que sé, estaría un acuerdo más o menos por cerrarse, ganancias, o sea, que el proyecto de ganancias vaya al Congreso, sea lo suficientemente sólido y amplio como para que contenga a la CGT, y en lugar de reapertura de paritarias, Suma fija. liberar el bono de fin de año. Sumas fijas. Suma fija. Claro, una suma Claro, fija. sí. ¿No? Para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Lo hizo el Exactamente. kirchnerismo todo su ciclo. Sí. La suma fija corre muchísimo la línea de pobreza e indigencia. O sea, pega mucho La hizo Macri más- en abril también. ¿Se Pega- acuerdan? Los 500 pesos para jubilados de la mínima. Pega y mucho abajo. más en los salarios bajos, por eso es Y más volvemos a lo importante. mismo, si llegás a fin de año sin paro nacional y sin conflicto quizás social, viene el verano y después quizás en marzo, abril la economía ya esté funcionando. Bueno, Ese eso es lo es más o que, eso menos es lo que la idea. añora, eso es de alguna manera lo que ve el gobierno. Ojo que en la marcha de hoy estuvieron Pablo Moyano, que es el ala dura del moyanismo, durísimo, era con Cristina, está durísimo con Macri, Hay durísimo. un muy Moyano duro. para cada necesidad. No, pero también estuvo Facundo Moyano, que estuvo anoche acá en el programa, acompañando a la marcha federal. Hubo gremios de la CGT importante como bancarios, Palazzo, que es un radical que viene presionando mucho porque de nuevo los salarios de los bancarios quedaron atrás de la inflación, quieren la reapertura de las paritarias. Pero pará, el pero- tema de ganancias para ellos es fundamental. No, los salarios bancarios durante los últimos 12 años fueron las mejores paritarias, me parece. Después los aceiteros, no sé. Y este año también, sin embargo, perdieron. Yo creo que Palazzo está jugando ahí. Este año porque cerraron dejaron- 34% y quedó abajo de la inflación. Quedó abajo. Bueno, todos En general perdimos todo este año. perdieron Todos contra perdimos el- este y año. creo- Pero hagamos promedio. Y además creo que hay un Y con Cristina, consenso- había perdido en el 2014 también, porque la inflación fue 40 y habían cerrado también 33%. empataron en el Pero este año 2015. Y los mata ganancias. A todos nos mata. Bueno, Pero a ese los se- bancarios especialmente, digamos, también, qué sé yo, a la UOCRA no lo mata ganancias. Ahora, a los sobre la construcción. Una pregunta. Suponete que la CGT y CTA y los de hoy llaman a un paro nacional. ¿Ese paro nacional tendría consenso? Porque No, en pero definitiva te el que ponen. tiene que parar... Te paran pero, los trenes, a ver, te si cortan paran la los ruta y ya trenes, está. Es el mismo discurso del kirchnerismo. Claro. Y el paro tuvo éxito porque pararon los Pero trenes. eso pasó toda la vida. Pero se puede calibrar bien, vos podés ver bien si el paro es Si la realmente... CGT que te quiere parar el país, si lo mismo que decía Cristina, decía, no, están todos A trabajando. mí me y parece demás. que la Si incidencia... va al paro general, los Pero- paros pero de la pregunta los es gremios de esta. transporte y A mí más me te parece paran. que Más la allá incide- de la presión de los gremios, ¿tendría apoyo popular un paro nacional, un paro general hoy, de acá a fin de año? Es rara- Yo creo que es sí. raro de hay, con- un momento, de- hay un momento donde hay un descontento grande por el tema salarial, hay un descontento que también ¿Y es tan grande el descontento como se para hacer expandió, un paro? se expandió. ¿O hay descontento y vamos a ver si mejora? Por el tema tarifas. El tema tarifas lo frenó la Corte, pero el gobierno ya estaba de A ver, alguna manera Bueno, recalculando. pero lo frenó la Corte. Digamos, Sí, pero el gobierno las estaba encuestas de recalculando opinión políticamente, lo que te cuentan es que hay gran parte de la sociedad que todavía tiene expectativas y no cree que haya un plan B o una alternativa mejor que Macri y desea que a Macri le vaya bien porque sabe que si a Macri le va bien, a ellos también les va a ir bien. Esto está en los números y una buena parte de la sociedad acompaña eso. Seguramente no estarían de acuerdo con un paro general. Pero hay vastos sectores que sí quisieran hacerlo. No olvidemos lo que pasó en San Cayetano, donde hubo 100.000 personas que fueron desde Liniers a Plaza de Mayo, con movimientos como el movimiento de trabajadores excluidos, que también son nuevos actores sociales. Claramente no hay un consenso general para un gran paro general, pero el gobierno tiene que escuchar, porque van existiendo... A mí me parece que el tema en el no ti- es simplemente, no es blanco-negro, no es Claro. si hay un paro nacional, no es simplemente si el paro es muy exitoso. El solo hecho de que haya un paro nacional te marca un nivel de conflictividad social que tiene impacto en la economía y en las inversiones y en todo, que es algo que hoy mencionaron, no sé si fue Yasky o
o Micheli, alguien mencionó el tema el nivel de conflictividad y su impacto en las inversiones y se burlaron de eso, ¿no? Es una postura muy iracunda la de este sector, que sí tiene impacto. Entonces, si te meten hay una cosa para los semiólogos del discurso de Yasky, cuando utiliza la expresión hoy empieza la cuenta regresiva. Tiene un sabor antidemocrático eso. La cuenta regresiva para el paro. Hoy empieza, él se refería al paro, pero perfectamente puede resonar al gobierno de Macri. Hoy empieza la cuenta regresiva. Recién asumió Macri hace unos meses, pero según Yasky, hoy empieza la cuenta regresiva. Es el acting que tiene que hacer para vender que es influyente. Ahora, Pablo, te hago una pregunta, porque yo entiendo que cada gobierno arma su relato. Digamos, lo armó el kirchnerismo, ahora el macrismo arma también su relato. Lo que no entiendo es, y me parece que eso es más una interpretación de algunos que arman el relato del macrismo y no tanto de algunos funcionarios. No creo que Macri piense que toda la dirigencia política, sobre todo estando en la Argentina, va a jugar en favor de su estrategia. Digamos, la oposición va a tratar de hacer una estrategia en favor a lo que tenga en mente. Los sindicatos en una economía que está en recesión, que como el 2014 recargada por el tarifazo y un poquito más de caída en el consumo. El juego de los sindicatos es plantarse para que no le terminen de comer el salario. A mí me parece, yo te insisto, a mí me preocupa el tema de las reglas de juego de la democracia. ¿Dentro de qué reglas se juega este partido? Porque una cosa es estar en contra del gobierno, querer que pierda las elecciones, hacer todo lo posible para que pierda, y otra cosa es la estrategia del kirchnerismo de desgastar a Macri para que no termine el mandato. ¿No sobredimensionás al kirchnerismo? No, porque lo que sorprende a todos es que el kirchnerismo está en la marcha de la resistencia con no sé cuántas personas, con 2.000 personas. Cristina hoy tiene algunas actitudes trotskistas. Se volvió, entre ellas la sociedad con Esteche, se radicalizó en el discurso político, tiene un discurso muy radicalizado y bastante antidemocrático. Y eso no la acota como políticamente. Como te lo probó el viernes pasado en Plaza de Mayo con el leve... Eso va a favor de Macri. Eso va a favor de Macri. Ese discurso va a favor de Macri en el corto plazo. Ahora va a favor de Macri, están todos así mirando la tele, diciendo, mirá, está Vudú con el Delía, qué sé yo. En el mediano y largo plazo tiene sus riesgos esto, porque el desgaste, Pablo, obviamente es un tema hidráulico, depende de cómo le vaya al despegue de la economía. ¿No crees que en el mediano y largo plazo en realidad lo que depende no es del discurso radicalizado del kirchnerismo? Depende de la economía. Sino de la economía. Totalmente. Si la economía empieza a pero acá tenés un sector agazapado. Pero y no solo de la economía. Que va a conseguir, pero si que la va a conseguir empieza adhesión. A crecer, si sale ganancias, vos sabés dónde puede quedar el discurso de Esteche. No, pero no solo de la economía, a ver, también de la política. Y acá digo, es importante que el macrismo empiece a hacer política atajando política social sobre sectores que pueden ser conflictivos y subirse a ese discurso si no le resuelven, porque la economía, aún por mayor crecimiento que haya, no va a resolver el problema del 25% de pobreza estructural que tiene este país. No. Y ahí el macrismo está durmiendo mucho. Y está durmiendo mucho también al interior de la propia política de los ministerios, donde la verdad que todos los funcionarios que vos hablaste dicen no podemos avanzar porque tenemos una casta instalada de burocracia estatal instalada por el kirchnerismo que impide y dificulta y no se sube, digamos, a la transformación que nosotros proponemos. Y en eso también se juega buena parte, sobre todo para evitar, digamos, el efecto de que muchos sectores que sí están molestos, que sí padecen el ajuste, se suban a este discurso. Y ahí no hay solo... Ahora, hay un aspecto que me parece interesante respecto, nosotros estamos mirando la relación del kirchnerismo, el discurso duro o destituyente, como decía Pablo, del kirchnerismo más... Yo no uso esa palabra, Pero decías que... Golpista, digo, no, destituyentes de carta abierta. Correcto. Bueno, no, además es la busqué en el diccionario y no la encontré. Creo que también eso genera una reacción dentro del resto del peronismo, como lo han manifestado en los últimos días y semanas, donde hay un núcleo bastante significativo en términos de poder territorial, gobernadores... Que huye de todo lo que sea kirchnerismo. Cada vez que escuchan estas cosas, digamos, de algún modo, acelera la diáspora. A ver, totalmente de acuerdo. Pasó algo que puede ser... Por eso es funcional al macrismo. Ahora, a mí me sorprende, Pablo, que a vos te sorprenda, que estén los sindicatos en la calle protestando.
A mí me sorprende digamos. que a vos te sorprenda, que a mí me sorprende. Bueno, a mí me sorprende ¿por qué me, ahora, a mí me sorprendía en el Pablo, 2014. realmente, si vos me preguntás, yo creo que ladran más de lo que muerden todavía. Ahora, a mí me sorprendía en el 2014 la actitud de Hugo Yasky. A ver si les gusta esto. A ver si les gusta esto. Pará, déjame completar. Me sorprendía en el 2014 la actitud de la CTA kirchnerista o de Antonio Caló, que estaban alineados con Cristina, y en un año donde hubo una recesión muy fuerte, la inflación se disparó, la devaluación, la pérdida de puestos de trabajo, hacían oficialismo, iban a los actos y hacían la veña. No el caso de Moyano o de Micheli, que ya entonces se plantaron y reclamaban. Eso es lo lógico que hace el sindicalismo en una situación recesiva con alta inflación. Lo mismo pasa ahora. La diferencia entre lo que ustedes están diciendo y lo que estoy diciendo yo... Hoy ya que está mucho más normal de lo que está en el 2014. No digamos. están teniendo presente la estadística histórica. La estadística histórica dice que los gobiernos no peronistas no terminan el mandato porque son arrinconados a lo largo del tiempo, son desgastados y de una u otra forma caen antes de tiempo. Ahora, por el peronismo son arrinconados. Por el peronismo como principal estamos diciendo que el peronismo con peso territorial no está arrinconando. Yo creo que es interesante. Pero déjame quiero decir completar tu idea, Pablo. Pero un segundo, Jorge. Vos tenés, supongamos, ¿se acuerdan cuando se jugaba al TEC? Sí. Se juega más al TEC, ¿no? Pero bueno, imagínense un sábado a la noche, un grupo de amigos jugando al TEC, ¿no? Que tiene sus reglas. El TEC es un juego con dados, con fichas, con ejércitos, conquistar países, etc. Hay en el grupo un desaforado que juega a su manera, te tira las fichas, te empuja las fichas, ¿no? El tipo está todo el tiempo con ganas de patear el tablero. Ahora, ¿vos cuándo lo parás a ese tipo? Le decís, no, mirá, el juego no es así. Vos si querés ganar el juego, tenés que poner fichitas, conseguir ejércitos. No es escupiendo el tablero que vas a ganar el juego. ¿Se lo decís, lo parás ahí o lo dejás diciendo no? Él nunca va a parar el tablero. A ver. Va a patear el tablero, ¿entendés? Sí. Y creo que eso es un poco lo que está haciendo este sector. Vos decís, bueno, no, que igual no tienen apoyo porque Massa, Stolbizer, no hay ningún intendente están todos en otra cosa. Pablo. Están en otra, es verdad que están en otra cosa. No hay ningún... Pero te están poniendo el germen, te lo acaba de decir Yasky. A ver, mirá, hoy empieza la cuenta regresiva. Por ahora no veo que no, pero la cuenta regresiva para el paro. Sí. Además es una expresión de deseo. Para el desgaste. Para el desgaste. Mirá, a ver en qué anda Margarita Stolbizer. Viste que Margarita y Carrió se vuelven como las dos justicieras de la política y todos la quieren en su equipo. Una especie de purificación de la política general, ¿no? Massa la quiere para despegarse del kirchnerismo, Macri la quiere para darle un tono más de centroizquierda y más progresista al gobierno al que acusan de centroderecha y gobernar para los ricos. Todos quieren a Margarita y también a Carrió. De alguna manera que esté ahí Carrió, fíjate la idas y vuelta de Margarita con Macri. El gobierno tiene sus luces y sus sombras, tiene como bueno la generación de un nuevo clima de convivencia, y esto no es menor porque los problemas de la Argentina se resuelven entre otras cosas si empezamos a naturalizar que los dirigentes políticos hablen entre sí, dialoguen, consensúen y discrepen también. Con Macri obviamente que mi diferencia es esa. Cuando él presenta su declaración jurada y dice que Nicolás Caputo, que es un importante contratista del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es su socio, la verdad, y es su deudor, bueno, a mí me hizo mucho ruido. Sinceramente yo no conocía esa relación, esos negocios y esos números, y por lo tanto no es tan distinto a cuando la presidenta en su declaración jurada nos cuenta que Lázaro Báez es su socio y su deudor. Macri no solamente no contestó a mi pregunta, sino que demostró que es más parecido al kirchnerismo de lo que yo pensaba. Vengo convencida que este es el lugar donde debo estar hoy. Me da mucha alegría estar aquí. ¿Qué es Massa para vos? ¿Qué ves en Massa? Yo lo definiría como un tribunero a Massa. ¿Sabés qué es lo que yo pienso? Si vos tenés un jugador que jugó 10 años en River, convenció a la hinchada que era de River porque el tipo se mata por su club, y de la noche a la mañana se va a Boca. Ni bien entra, lo primero que hace es decirle a la hinchada que siempre fue de Boca. Lo que le importa a ese jugador solamente es ganarse la hinchada. Ese es un tribunero. Es el que dice las cosas que el otro quiere escuchar, es quedar bien con lo que el otro quiere recibir, porque eso es lo único que me importa. Y eso es un poco lo que hace Massa. Bueno, ahí estaba, ¿no? Todos tienen las idas y vueltas. Me parece que lo que todos destacan de Margarita es la honestidad.
Digamos, Margarita, además de sus convicciones, su idea más progresista de la política, o más de centro-izquierda, todos ahora quieren ser de centro-izquierda y de centro, es la honestidad, ¿no? Entonces, es como una especie de dirigente política, creo que ustedes escribieron en la Nación, ¿no? Que le fue muy mal en la última elección, pero que hoy te suma un prestigio a cualquiera de los espacios políticos, porque se la disputa Macri, se la disputa Massa. Sin ninguna duda, yo creo que Margarita hizo dos cambios. Además de ser honesta y tener una trayectoria muy coherente, le ha sumado un mayor voltaje a las denuncias que ha presentado, focalizando en particular a Cristina Kirchner, y eso la ha hecho mucho más visible, con causas muy resonantes, y aparte denuncias con mucha sustentación. Y en segundo lugar, yo creo que se ha liberado de algunas ataduras respecto del momento de hacer tipos de acuerdos o de este tipo de presencias como la de ayer con Massa, Labaña y de la Sota. En otro momento quizás tenía el termómetro más fino para decir con quién me junto, con quién no, y yo creo que la experiencia del año pasado, donde le fue muy mal electoralmente, ha hecho que ella busque un poco algunas alianzas para mejorar su performance. A Carrió le iba mal en las elecciones un año y al otro año ganaba. Hizo casi cuando la economía iba bien, a Carrió, que Hay un ganaba el detalle contrato que moral, no le se iba vio en mal. esta foto. Yo estuve ayer en la presentación del libro de Margarita, Sí. que es un mérito de Luis Majul, que lo presentó, es la editorial de Majul, que armó este acto multipartidario que no se veía en la Argentina hacía décadas. Estuvieron Gerardo Morales, Margarita, Sí, pero ¿sabes quién Graciela más? Ocaña, Sí, Massa. y alguien que no está en la foto, María Eugenia Vidal. Ah, mirá vos. Estuvo, lo que pasa es que fue un ratito, hizo un discurso muy breve, se fue y no se cruzó con Massa. Entonces, nunca se armó la foto de todos ellos juntos, que hubiera sido mucho más potente. Pero sí estuvo. Yo creo que la competencia de Margarita con Lilita, Margarita desplazó en estos días a Lilita, porque es como si Lilita hubiera gastado su capacidad para dividir al universo en buenos y malos, ¿no? Abusó quizás de eso, de bendecir a unos y aborrecer a los otros. Y Margarita aparece con un perfil más ajustado a la demanda actual, que es contra la corrupción desde la honestidad y sin dividir al mundo, sin juzgar al mundo diciendo estos son los buenos, estos son los malos. Ahora, la presencia de Vidal allí no es casual. Ella tiene muy buena relación con Margarita y de alguna manera tiene la expectativa muy lejana. Internamente dicen que no creo que ocurra. De sumarla a Cambiemos. De sumarla Claro. porque se rompa con Massa y que termine. De hecho, viendo dicen con que ellos. es Vidal la que la llevó al despacho de Macri. Lo que pasa es que Margarita el otro día fue a Parque Norte con Massa y dijo, este es mi lugar, digamos, lo dejó al presidente un y poquito, había dicho, un Maxi, poquito desubicado. parecía una especie de compromiso que llevó Margarita el nunca más de la corrupción y salió diciendo que tenía el aval de Macri para llevar adelante su gran consigna. Bueno, horas después, palabras de amor con Massa. Fue fuerte lo que pasó en solo 24 horas. Pero no difiere mucho de lo que dice Macri, porque la consigna es a futuro. El nunca más es una consigna a futuro, no dice Ahora vos metamos fíjate, presa a Cristina. Pablo, Macri, ¿no? Que tiene una parte importante del electorado, las encuestas que encarga la oposición le da todavía 45-50% de aprobación. Massa, que dentro de la oposición es el único dirigente nacional con peso fuera del kirchnerismo. Digamos, después no hay otro fuera del kirchnerismo. Randazzo me decía. Pero no, al lado de Massa, digamos. ¿Randazzo cuál era? Bueno, era ministro. Los dos con Margarita en el medio. ¿Qué es lo que plantea Margarita? El kirchnerismo ha sido un latrocinio desde el punto de vista de la corrupción. Está claro que hay, por lo menos, hay 2/3 de la sociedad que condenan al kirchnerismo. O que hoy no ven al kirchnerismo como alternativa de nada. Mira, pasó algo esta semana, pasó desapercibido, es un tema económico, pero te muestro un poco. Hay un acuerdo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para aprobar el blanqueo también en la provincia. Claro, fundamental para el gobierno. Bueno, Sí, sí. Y es un favor al gobierno enorme. Hace básicamente que funcione el blanqueo. Y los votos se los da el Frente Renovador. Claro. Y los negoció Vidal con el Frente Renovador, con Massa. Le debe haber salido caro de lo mismo. Vamos a ver qué está tan caro. Hay mucha gente para blanquear ahí también. Hay otro dato mucho que blanqueo. habla de esta ola, digamos, de apoyo
Esta semana hubo una decisión de la Administración General de Puertos que rompió con el negocio de Ivetra, un negocio de 150 palos verdes en el puerto. Ningún contenedor que circulaba por el puerto podía entrar si no pagaba un seguro obligatorio, que primero fue para el sindicato de camioneros y después fue para manos dudosas, empresarios dudosos. Ahora, en otro momento estará la presión social para que haya algunas cosas bien hechas, que en otro momento hubiera puesto el grito en el cielo a alguien por este negocio, y nadie pataleó por un negocio de 150 palos verdes. Es muy sugestivo. ¿Por qué? Porque el que patalea sabe que tiene la sanción social inmediatamente, porque era tan escandaloso el peaje que es indefendible. Nadie lo defendió. Y esto tiene que ver con este colchón social que fortalece a Margarita y a Lilith. Sí, igual yo quería decir respecto a Margarita Stolbizer, embanderada denunciando el latrocinio, que hay que tener cuidado con eso, en el sentido de que, en mi opinión, lo más grave del kirchnerismo no fue la corrupción. Lo más grave del kirchnerismo fue la gestión. Lo que hizo, las medidas que tomó a la luz del día, aprobadas por el Congreso o no, y eso fue lo que terminó destruyendo la economía. El robo, 100, 200, 500, 1.000 millones de dólares, está bien, obviamente hay que penalizar. La gestión no es punible. Bueno, pero eso fue lo que, digamos, no escondamos atrás del latrocinio todo el desastre económico, porque hay algunos que están añorando. Cada vez que se va un precio un poco para arriba, dicen, pero esto con Moreno seguro que no te animabas a subirlo. O sea, se está reclamando algunas cuestiones, algunos vicios del kirchnerismo, como legítimos. Mirá qué interesante, eso que vos decís se confluye en una de las causas judiciales, que es la del dólar futuro. Bueno, justamente. Ahí es donde se está discutiendo que esta macana. El kirchnerismo no dice que no fue una macana. Claro. No pueden negar que fue una macana, pero dicen, no, es una macana, pero la gestión no es punible. O sea, estamos hablando, Pablo, de corrupción. Todo, la gestión fue mil veces más desastrosa que la corrupción. Creo que prende más fácilmente en la lectura social la corrupción que la gestión. A la gente la indigna más, y coincido que hasta inclusive en términos económicos probablemente el efecto de la ineficiencia o de las oportunidades pero perdidas. La explicación de eso es muy simple, es que realmente hay un sector de la población muy importante que es verdad que con Cristina estaba mejor. No, pero hay un sector que dice prefiere la inflación. ¿Qué le vas a ir a decir? No, mirá, lo que hicieron es porque vendieron las joyas de la abuela, acumularon... Perdón, también hay que poner las cosas... Arruinaron el parque energético. Hay que poner las cosas en perspectiva, me parece, ¿no? Porque yo soy el primero que digo que el propio kirchnerismo agotó su modelo económico, el modelo que en algún momento le funcionó, el del superávit comercial, superávit fiscal, el de la baña y demás, se agotó entre muchos errores, tema energético, se acabaron los dólares, la emisión monetaria, se acabó el déficit fiscal, se acabó el superávit fiscal, un montón de cosas. Bajó la soja. No ayudó más. El atraso cambiario que generaba la inflación, bajó la soja, un montón de cosas. Pero también es cierto que la perspectiva de gestión del kirchnerismo se ve en la democracia reciente de la Argentina, que es la que conocemos, lo que tenemos 40 y pico, el resto no lo conocemos, se mide en las hiperinflaciones de Alfonsín, se mide en el desempleo del 20% de Menem, con la convertibilidad, en el estallido de la Rúa del 2001, y después el kirchnerismo. Entonces, en esa perspectiva, uno después puede decir, bueno, no hay crisis en la Argentina mientras tengas dólares. Y el kirchnerismo llegó con los últimos dólares. Pero el kirchnerismo nació un día después del incendio. Tuvo la suerte, el kirchnerismo... No puede tomar... tuvo la suerte de que tuvo Remes Lenikov antes. Bueno, eso... Y se fue un día antes del incendio. Perdóname, y déjame decirte algo. En el relato, en la historia, en los manuales y en el inconsciente colectivo, ese ajustador que lo tuvo que hacer porque le tocó hacerlo a él, Remes Lenikov fue el que hizo el gran ajuste. Todo lo que quieras. Fue un ministro de Economía peronista y se lo esconde. Todo lo que quiere. Kirchner asumió con un dólar recontra alto que le permitió hacer cualquier cosa y si le sobran los dólares y todo lo que quiera. Pero el kirchnerismo se va. Yo creo que entre otras cosas también por la economía. Digamos, no solamente por la corrupción. Perdió la elección del 2013, pierde la elección del 2015. Ese es el gran problema. Por la economía. Pero se va con 30%. Pero no subestimemos. 30% de Menem ganó. En el 2002 Menem ganó. Está bien. La corrupción y la gestión. Quiero decir, te queda un rezago. A ver, siguiendo lo que los dice... hechos reales no están tan desacoplados. No están tan desacoplados. Hay muchas cosas que hizo Cristina que era para proteger a la banda que estaba gobernando. Y muchas cosas de gestión. Pero está bien, Pablo, pero no subestimen lo que dice Maxi, porque acá no hubo una crisis fuerte
como para que por lo menos parte de la gente tomara conciencia de lo que podría haber pasado. Pero esa es la paradoja de Acá Macri. no hubo- Esa es la es una paradoja de paradoja. Macri, que Maxi no dio en el tuvo la clavo. crisis que le hiciera el trabajo sucio. A ver, vos, claro, bueno. Entonces, lo Bueno, bueno es que no tuvimos un no estallido solo como no el lo 2001. hicieron, no solo no lo hicieron, sino que dejaron un par de bombas para que Lo bueno es que no tuvimos un estallido del 2001, obviamente, porque nadie lo quiere. bueno, pero no La- importa. Y la lo malo, percepción- entre comillas, es que como eso no se produjo, todo el trabajo del día a día, de remarla, cierto. de avanzar muy poquito. Perdón, es también pongamos las cosas en perspectiva, no me quiero poner en defensa, porque yo creo que el pasado hoy no importa el pasado, sino No, lo que vos- hoy importa la gestión, hoy Bueno, importa. está bien, pero ahora ¿de dónde soy tu viene? abogado. Como me dijo este funcionario económico, es decir, Macri no podría hacer nada de lo que está haciendo si no hubiese emitido deuda por 30.000 millones de dólares y la que va a emitir el año Pero que está viene. bien, si la deuda, el ¿Eh? mercado de deuda es para aprovecharlo, Bueno, Maxi. eso lo puede hacer porque el nivel de deuda PBI de la Argentina es muy bajo. Es que ese fue uno de los Cristina no entendía principales- nada de economía. Ese fue uno de los principales errores. Si Bueno, no, Cristina ganaba. Cristina tranquila. no entendía nada de economía y se gastó las reservas del Banco Central para llegar al 2015. Bueno, a Macri le da la posibilidad Pero, a ver, que tiene un bajo nivel de endeudamiento. Entonces tiene que ver el pasado. Lo que Esto todavía también no No, pero está bien. apareció Pero lo que tiene es- para adelante Macri es demostrar que la gestión es buena, porque estás con 30% de pobreza, que hoy es 35, la llevaste a 35, 36. Si vos no enhebrás una política económica que baje consistentemente la pobreza, y vas a estar en términos políticos muy complicado. Pero también... En una democracia que no, a ver, me parece que no sí. soporta niveles de la pobreza herencia elevados. es la herencia. Es verdad que la herencia fue mala y las bombas que dejaron, pero también Macri cometió errores. Y hay que supuesto, reconocerlo, por porque supuesto. si no... Y venimos del error político. Cometió errores donde más no se fuerte. pensó que los iba a cometer. Los Pero cometió errores en con las el Excel. tarifas, Claro. el error en las tarifas es imperdonable. Desde ya. ¿En qué sentido? Imperdonable. Vos Lo no curioso podés es que llegar tuvo- y tropezarte con el tema de la corte, las audiencias públicas, cuando Macri sabía, o debería haberlo sabido, cómo se aumentan las tarifas en este país. Esa es según la gran las leyes paradoja de Pero este le año. criticamos a Macri, que no comete- llamó a audiencias públicas, ¿ese fue un error legal? ¿O que aumentó 400%? No, es que Yo, no fueron- perdón, primero señores. fue- Entonces no hubo primero tarifazos, no fue sí, van- 400%, bueno, fue 300. 1000 en el gas. Ah, Perdón, Y yo- segundo, no es menor a no haber tenido en cuenta las audiencias públicas. Yo No puedo- es un error me menor, tomo, porque es una Entonces el ley. mal humor fue por el legal, no por el 400%. No, el mal humor fue cuando empezaron a caer facturas de gas con aumento de 1000%. Pero si el 85% Porque pagaron la menos de gente- 400. No A ver, importa, la pero gente- fueron sensibles y la gente- representativos. El mal humor fue porque dijiste que la inflación iba a estar en el 25% y en junio No, pero llegó fue- al 45% pero desde interanual. ya Porque que dijiste que los Maxi- precios estaban fijados a 15 Pero Maxi, y no estaban permitime. fijados. Había una parte que estaba Maxi, fijada a 12, obvio. otro que no estaba. Ahí hay un error Porque- que ellos reconocen. Porque a que- todo eso le metiste el tarifazo para tener en abril 6% de inflación en un mes. Ellos reconocen, Digamos. no abiertamente, ya lo harán. Ellos reconocen que cuando salen del cepo, que había que salir y había que salir como salieron. No estoy cuestionando la decisión, que estuvo bien tomada. Pero ellos consideraron que los precios ya tenían un dólar de 14 y no era así. Y para ganar las elecciones un poco hay que mentir. Yo creo ¿Qué que vas a hacer? es obvio que Está cometieron muy bien. errores. A ver, Un error se importante en el metieron tema ellos tarifas y mismos, con el en tema del todo gas. Pero me parece lo desconcertante para el análisis político de Macri es que la parte falible de Macri se creía que era el Excel, el manejo del Excel, el tema de las tarifas, el tema de la gestión. Y que el tema, que ese era el tema fuerte, que el tema débil era la política. Pero y yo, resultó Pablo, justo al revés. Sacó hoy- las leyes políticas Sí, los sin el Congreso, sacó las leyes más difíciles y le fue mal en donde se pensó que era bueno. Nos tenemos que retirar. Pero insisto, para adelante Macri tiene que mostrar ahora que va a haber dinero en la calle. Y que los salarios no van a seguir cayendo en términos reales como han caído hasta ahora. Eso es lo que tiene que mostrar. Sea bajando la inflación, sea poniendo guita en la calle, los salarios sobre estos niveles no Si pueden seguir el cayendo en segundo términos tramo reales. de En los julio arreglos. dejó de caer el consumo, leí el otro día. Bueno, todavía no nos enteramos. Todos los Es como la indicadores- política monetaria, Sí, viene con rezago. hay un rezago, bueno, qué sé yo. Gracias a Rever Pass, que sigue innovando y creando esta vez para los fanáticos de los autos. La marca sacó una línea exclusiva de Chevrolet con modelos únicos representando la original Camaro y la Corvette. No dejen de pasar por los locales de Rever Pass y aprovechar los descuentos. Hay obsequios para todos nuestros invitados de Rever Pass. Y gracias también a La Tablita,
que están en su única dirección, Vidal 1726 en Belgrano, y también los esperan en Facebook, en Twitter, en Instagram y entrada a latablita.com.ar 4782-5393 La Tablita. Gracias, colegas, por haber estado esta noche en Plan M. Nos retiramos, se quedan con Mariano Tálora, que ya llega con qué hacemos con los pesos. Nosotros, los que tienen algunos pesos, tienen que preocuparse qué hacen con ellos. Nosotros nos reencontramos el domingo a las 8 de la noche con Plan M Económico. Pásenla bien.